No apagues el video, porque si lo haces ahora, Peppa seguirá creyendo que nadie la vio cambiar. Y todo comenzó con un sabor que no debía existir, con una decisión tan pequeña que parecía inofensiva, pero que terminó alterándolo todo para siempre. Peppa Pig no sabía qué era exactamente aquel alimento especial del que los adultos nunca hablaban, solo que no debía probarlo y que no era para niños. En su mundo las reglas eran simples: jugar, reír, saltar en charcos de lodo y dormir sin preocupaciones. Pero aquel día ocurrió algo distinto. No fue curiosidad consciente, sino un descuido. Uno de esos errores diminutos que parecen no importar hasta que ya no pueden deshacerse. El olor llegó primero. No era fuerte ni desagradable, sino profundo, como si no se quedara en la nariz, sino que avanzara directo a la mente. Peppa lo inhaló sin pensar, y algo dentro de ella reaccionó antes de que pudiera razonar lo que estaba ocurriendo. Y cuando dio el primer bocado, el mundo pareció detenerse por un segundo completo, como si todo lo demás dejara de importar. No fue felicidad ni placer lo que sintió, sino una extraña familiaridad, como si su cuerpo hubiera recordado algo antiguo que su mente nunca había aprendido, pero que siempre había estado ahí. Masticó despacio, tragó, y entonces apareció algo completamente nuevo para ella. Un silencio interno absoluto, sin risas, sin pensamientos rápidos, sin ruido, solo una calma inquietante. Esa noche no soñó como siempre. No hubo juegos, ni charcos, ni aventuras infantiles. Soñó con un espacio enorme y oscuro, lleno de figuras inmóviles que no podía identificar, pero que sentía cercanas, casi familiares. En el centro de ese lugar había un reflejo, y cuando se acercó, no vio su rostro infantil, sino algo más quieto, más atento, algo que parecía observarla desde dentro, despertando sobresaltada antes de poder gritar. Desde ese día la sensación cambió. Peppa comía lo mismo de siempre, pero nunca se sentía satisfecha. Bebía, pero seguía sintiéndose vacía. Aquel sabor permanecía escondido en su memoria, repitiéndose como un eco constante que no podía apagar, no como hambre, sino como una ausencia persistente. También comenzó a notar cosas nuevas. Los olores de la casa le parecían más intensos, el sonido de los pasos más claros y la respiración de los demás demasiado evidente. Todo parecía tener una capa adicional, una profundidad que antes no existía y que ahora no podía ignorar. Mamá Pig fue la primera en notar que algo no estaba bien. No se trataba de un cambio brusco, sino de pequeños detalles que se acumulaban. Peppa se quedaba mirando fijamente por más tiempo del normal. Dejaba frases a medias y en ocasiones parecía distraída, como si escuchara pensamientos propios demasiado fuertes. Cuando Mamá Pig le preguntaba si estaba bien, Peppa respondía que sí, pero su voz sonaba diferente, más lenta y más controlada de lo habitual. Papá Pig no se preocupó al principio. Dijo que eran fases normales, que los niños cambian y que todo estaba bien. Sin embargo, incluso él comenzó a sentir que algo no encajaba, porque la casa se volvía extrañamente silenciosa cuando Peppa estaba despierta. No un silencio tranquilo, sino uno incómodo, como si algo estuviera esperando. George fue el único que reaccionó con miedo desde el principio. No sabía explicarlo, pero ya no quería estar solo con su hermana. Cuando Peppa entraba a una habitación, él buscaba a un adulto, y cuando ella se sentaba a su lado, él se levantaba, llorando a veces sin razón aparente, mirándola como si no la reconociera del todo. Peppa lo observaba en silencio, no con enojo ni tristeza, sino con una curiosidad confusa que no terminaba de entender. Con el paso de los días empezó a hacer preguntas, no muchas, solo las necesarias. Preguntó de dónde venía aquel alimento especial, por qué no podía comerlo y por qué los adultos siempre cambiaban de tema cuando lo mencionaba. Las respuestas eran vagas, incompletas y nerviosas, lo que solo hacía crecer el vacío dentro de ella. En el pueblo todos parecían conocerlo, pero nadie hablaba de ello abiertamente. Era una norma invisible, un acuerdo silencioso que nadie cuestionaba. Peppa notó cómo las conversaciones se detenían cuando ella entraba a una habitación y cómo las miradas se desviaban demasiado rápido. Las noches se volvieron largas. Peppa
ya no dormía profundamente y pasaba horas mirando el techo, escuchando cada sonido de la casa. Cada crujido parecía tener significado y cada respiración ajena se sentía demasiado cercana. A veces sentía una ansiedad difícil de explicar y otras no. Pero siempre sentía la ausencia de aquello que había despertado algo en ella. Intentó olvidarlo jugando más, riendo más fuerte y saltando en charcos hasta cansarse, pero incluso el lodo dejó de sentirse igual. El reflejo en el agua ya no siempre coincidía con su sonrisa, y en ocasiones parecía adelantarse. Mamá Pig comenzó a cerrar la puerta de su habitación por las noches sin saber exactamente por qué, solo con la sensación de que debía hacerlo. Papá Pig empezó a dormir mal y a tener sueños extraños con mesas vacías y conversaciones que se detenían de golpe, despertando a menudo con la sensación de estar siendo observado incluso cuando estaba solo. Una tarde Peppa entró a la cocina mientras Mamá Pig cocinaba y se quedó ahí sin decir una sola palabra. El sonido de los utensilios parecía demasiado fuerte y el vapor llenaba el aire. Mamá Pig sintió un escalofrío inexplicable. Se giró para sonreírle y notó que Peppa no devolvía la sonrisa de inmediato. Durante un segundo, su mirada fue distinta, lo suficiente para incomodarla profundamente. Poco después, George dejó de hablar durante varios días. Cuando finalmente volvió a hacerlo, solo dijo una frase corta que nadie supo cómo responder. Que Peppa se sentía diferente. Nadie quiso profundizar. La última noche llegó sin advertencia. No hubo discusiones ni gritos. La mesa estaba puesta, la comida servida y todo parecía normal, demasiado normal. Papá Pig sonrió y Mamá Pig también. Esa fue la última vez que alguien los vio juntos. Al día siguiente la casa no abrió. Mamá Pig y Papá Pig no salieron ni respondieron a nadie. Peppa apareció horas después, sola, tranquila y extrañamente serena. Cuando le preguntaron por sus padres, respondió con voz suave que estaban descansando y no dio más explicaciones. Nadie entró a la casa y nadie quiso saber más. George fue llevado con otros familiares, y Peppa no lloró ni gritó. Solo observó cómo se alejaba. Esa noche, por primera vez desde que todo comenzó, la sensación de vacío desapareció. El pueblo siguió adelante como si nada hubiera pasado. Peppa volvió a jugar, a sonreír y a saltar en charcos, pero algo había cambiado para siempre. El reflejo en el lodo ahora siempre sonreía primero. Con el tiempo, aquel alimento dejó de mencionarse en el pueblo, como si ignorarlo pudiera borrar lo ocurrido. Pero hay sabores que no se olvidan y silencios que alimentan pensamientos peligrosos. Porque Peppa aprendió algo que nadie debería aprender jamás. Que una vez que asocias cierto sabor con calma, el mundo entero empieza a parecer incompleto sin él.